12:07, justito, cambió. Estamos ingresando formalmente en la tercera hora del programa y les había adelantado que íbamos a tener un reportaje. Ya charlamos con él, quizás más en su faceta de historiador, y hoy yo lo voy a requerir más en su cara de analista político. Además es un amigo de la casa, siempre muy generoso con nosotros. Alberto Letieri, buenos días. Dante Palma te saluda. ¿Cómo estás, Dante? Muy buenos días. Bien, bien, Alberto, gracias. Gracias por estos minutos. Comentaba ahí, Alberto, y lo había hecho como pregunta en la hora anterior, pero digo, me interrogaba acerca de cuánto de la crisis actual es responsabilidad del gobierno. Digo, ya sabemos la herencia recibida, ya sabemos también, a ver, circunstancias imposibles de prever, como podía ser una pandemia o una guerra, pero eso, ¿cuántos tiros en los pies hay en este gobierno que pueden explicar la situación que estamos viviendo? Es todo un desafío eso, Como para porque arrancar. en realidad uno ve que realmente se ha gerenciado muy mal toda esta gestión desde los inicios hasta ahora, y que si bien existe una pandemia a nivel internacional y una herencia recibida compleja, todo lo que se pudo hacer mal se hizo mal, y todo lo que se podría hacer bien también se hizo mal, ¿no? En realidad es muy difícil encontrar logros durante esta gestión. Por eso yo creo que una buena parte de la responsabilidad, no sé cuán porcentaje que decir, pero yo creo que al menos un 50% de la responsabilidad recae sobre el gobierno. Ujú. Y Alberto, si te llevo más al terreno teórico, y ahí sí, quizás podemos hacer algo de historia, pero digo, a ver, el kirchnerismo ha tenido, si querés, diferentes etapas, o quizás el kirchnerismo más como lo conocemos o como lo conocíamos, quizás hasta hoy, se forjó especialmente después del 2008, también tiene un giro cuando muere Néstor Kirchner, pero si vos hoy tuvieras que definir al kirchnerismo ideológicamente hablando, ¿cómo lo definís? Y yo creo que está en un laberinto, ¿no? Que en realidad ha perdido la capacidad de enamoramiento, no tiene una propuesta, no tiene una utopía, no tiene un relato. Es decir, se centra cada vez más en los logros del pasado, pero estos logros, a partir de los desaciertos posteriores, empiezan a ser cuestionados por buena parte de la sociedad, que o que no resultó beneficiada por aquello, o que está premiada por la realidad actual, evidentemente por el decremento de la capacidad de compra de los salarios, por la inseguridad. En realidad, una cosa que no se puede hacer desde un gobierno popular es mostrar una falta de coherencia en el mando. Me parece que aquí hay un punto fundamental, ¿no? Yo creo que habitualmente los analistas plantean, y desde el principio, ¿no? Se planteó esto del Alberto Títere, de una Ujú. Cristina que no se equivocaba y demás. Y yo veo que en realidad Cristina está quedando cada vez más lejos del gobierno, ¿no? Y está quedando cada vez más lejos de la capacidad de decisión, y a medida que fue imponiendo algunas de sus demandas, como la renuncia de los Sardo, de la renuncia de Culfas, de la escapada de Guzmán y demás, ha quedado cada vez más rareada, ¿no? Es decir, tal vez la Mm. idea era reemplazar o conseguir que Alberto reemplazara a estos renunciantes por personas que tuvieran una perspectiva más próxima a la de Cristina. El problema es que no queda claro cuál es la propuesta de Cristina, ¿no? Es Ah. decir, si no es la alternativa de Guzmán, si no es el acuerdo con el Fondo Monetario, si no es el recostarse en las organizaciones sociales, si no es tratar de conceder y de ceder constantemente frente a las grandes corporaciones, ¿cuál es la alternativa, no? Es decir, yo creo que acá hay una certeza de lo que no debería hacerse por parte del cristianismo en general, pero lo que no hay es una certeza respecto de lo que sí debería hacerse, ¿no? Me parece que no hay un plan B, un plan alternativo. Ujú.
Alberto, y a ver, vos encontrás en la situación actual, en esta crisis económica y política, eso, alguna similitud con algunas de las crisis por las cuales atravesó Argentina, por lo menos en el último proceso democrático. ¿Hay ahí alguna analogía para hacer? Mirá, yo creo que tenemos analogía del actual y de anteriores, pero depende en qué plano lo miremos. Por ejemplo, una pregunta es ¿qué iba a hacer Batakis? Y yo cuando ni bien asumió Batakis yo me planteé, ¿va a ser Celestino Rodrigo Mm, o ujú. va a ser Remes Lenicó? ¿No? Sí. Y en definitiva me parece que hubo un proceso de distribución de las escasas acreencias que tenía el Estado Nacional, parecida a la etapa de Helbar, pero que ahora nos vamos acercando a la inmediatez del ajuste, ¿no? Hay un ajuste brutal más en la clave de Rodrigo que en la clave de Remes. Y Ujú. porque no me parece que el hecho de que haya, es decir, simplemente con limpiar un poco y ajustar las cuentas se pueda hacer un relanzamiento, porque el contexto internacional no es favorable. Ayer Rusia liberó una enorme cantidad de toneladas de alimentos, sobre todo de trigo, que van a hacer caer, por ejemplo, los precios de las commodities a nivel internacional, mientras que todo lo que tenga que ver con la energía va increciendo, razón por la cual efectivamente incluso a los sectores más beneficiados, aquí más concentrados de nuestra sociedad, va a terminar perjudicándolos. Realmente me parece que eso por un lado, por el otro lado veo una sensación de disparada, ya casi se fueron más de 15 ministros de este gobierno. Ujú. Aunque pase desapercibido. Y esto me recuerda mucho a la situación de la alianza el último año de la Rúa. Lo que tiene Ujú. que ver con la disparada de los precios es muy parecida a la etapa de Alfonsín. Si lo mirás en cuanto a las variables económicas, estamos peor que casi que en el 89, salvo en el índice inflacionario, pero sí en lo que tiene que ver con la política cambiaria, y estamos mucho peor que en el 2001. Entonces, la gran pregunta acá es qué se hace y con quién, y uno ve que por distintas decisiones, Massa y el masismo han tomado distancia. Por el otro lado, Cristina intenta generar esta posición de oposición dentro del oficialismo y este silencio atroz que lo único que hace es legitimar aún más al gobierno, y un Alberto Fernández que cada vez tiene menos poder e intenta imponer una línea respaldándose en los sectores más concentrados y sobre todo en el Fondo Monetario. Esta es un cóctel explosivo y en la Argentina ha terminado siempre en catástrofe. Ahora, Alberto, volviendo quizás un poco a la primera pregunta, ¿no? Yo te decía, bueno, finalmente, a ver, los tiros en los pies que se ha pegado el gobierno, cuánta responsabilidad hay. ¿Vos encontrás algo así como un mojón, a ver, un momento puntual en el cual vos digas, acá se empezó a joder el gobierno, a ver, esta acción hizo que o desencadenó una serie de fenómenos que explican lo que está pasando hoy? Sí, claramente, a mí me parece que hay distintos mojones, pero hay uno que es fundamental y que es el momento posterior a las PASO, antes de asumir el gobierno de Alberto Fernández, cuando él convalidó el precio del dólar, y de alguna manera mostró también que lo que era la política de venir a arrasar con las realizaciones, entre comillas, del macrismo, quedaba totalmente, digamos, corrida de foco por la pretensión de buscar un acercamiento, ¿no? Me parece que Ujú. desde un primer momento Cristina lo elige a Alberto porque, no sé si es porque cree que no puede ganar la elección ella sola, pero sí porque a lo mejor no quería ser la responsable de afrontar una serie de decisiones que había que tomar y que iban a ser realmente dolorosas, y que hubieran empañado ese legado que ella pretende dar respecto de lo que ha sido sus muchas realizaciones durante su gestión de gobierno. Y Alberto, que había sido opositor radical durante 7 años, a partir de ese momento empieza a tratar de tejer por su cuenta y empieza a tratar de correr de la escena a Cristina. Entonces, Ujú. generalmente aparecen en las memes, en los relatos periodísticos, en los análisis, una idea de un Alberto débil, títere y fracasado, pero si no miramos las imágenes y miramos los contenidos, vemos que Ujú. este gobierno tiene claramente la impronta de Alberto Fernández y tiene la impronta
de un administrador, de un gestor radical, ¿no? Es decir, con muchas malas similitudes que uno encuentra. Y además porque lo acepta ver, pero con de Alberto, con Alfonsino, con De la Rúa, que con cualquier gobernante peronista. Entonces creo que lo que queda confirmado es eso, ¿no? Que Alberto tiene un ADN radical, que su política es la concesión permanente frente a los sectores más concentrados, que si no ha procedido con mayor dureza con los sectores populares es porque no le han dado las relaciones de fuerza y porque necesita el respaldo de quienes componen la coalición gobernante del Frente de Todos, pero cada vez más desgajado de eso. Creo que el momento clave en el cual no lo supo jugar del todo bien sus cartas de Alberto fue la pandemia, ¿no? Con el anuncio de la cuarentena, con su amigo Horacio, con su cercanía a las 20, a Bob Dylan más que a las 20 verdades y demás. Y ahí hubiera sido tal vez el momento de matar a la madre, ¿no? Que no se animó a llevarlo adelante, que era el hecho de tomar distancia con Cristina y tratar de reconfigurar una alianza de gobierno. Pero bueno, después a partir de ahí, visto en perspectiva, lo que encontramos es una implosión del Frente de Todos, pero que no se tradujo en una recomposición de alianzas y por eso terminaron todos los miembros del elenco gobernante claramente debilitados. Estamos charlando con el historiador Alberto Letieri. Alberto, te hago dos preguntas más. Hay una que me quedó ahí dando vueltas porque sé que justo también la había planteado yo sin respuesta alguna. Creo que vos tampoco la tenés, pero igual te la voy a hacer. ¿Qué es esto de, eso, por lo menos, qué suponés vos que quiere Cristina en este momento? ¿Cuál es la estrategia de Cristina cuando, digamos, sale públicamente con un discurso que horada la palabra del presidente? Eso, en el terreno de las especulaciones, porque estoy seguro que vos tampoco lo sabés, pero ¿qué imaginás vos? Creo que lo que quiere Cristina es muy presa. Ese es el punto fundamental. Me parece que Cristina ha cometido, más allá de sus múltiples logros, ha cometido un gran error a lo largo de su gestión, y ha sido rodearse de obsecuentes y tratar de alejar a las personas capaces que le marcaban diferencias o llamaban la atención respecto de algunas decisiones que se tomaban. Y efectivamente quedó cada vez más aislada en cuanto a los cuadros que la rodean. En realidad son bastante limitados y están y sobre todo están ahí por algunos por obsecuencia y otros por sostener una especie de fundamentalismo, de pensar que Cristina es infalible. Pero en la práctica, si vemos cuáles son, en términos de construcción política, recordemos desde la gestión de ella, se puso en contra de los sindicatos, se puso en contra de la prensa, se puso en contra a la justicia, se puso en contra del campo, y no se puede gobernar poniéndose en contra de todo el mundo. Hay que elegir los adversarios o los enemigos de a uno y tratar de... Eso lo enseñó Perón claramente, ¿no? Y después que en lugar de persuadir trató de imponer, y esto generó la posibilidad de explotar una imagen autoritaria de Cristina. Yo creo que Cristina lamentablemente la han convencido de que es infalible, y en la práctica vemos que las decisiones que está tomando, en lugar de demostrar esta infalibilidad, lo que están demostrando es la falta de rumbo. Y me preocupa mucho porque en realidad nosotros lo que precisamos en una crisis como esta es una imagen presidencial muy fuerte. Entonces, incluso unos sectores de la oposición están planteando ahora de que por qué Cristina no termina de correr a Alberto y ponerse en su lugar. Y uno, porque así se daría una imagen de poder, que fuera menos dubitativa, menos prescindente. Pero en la práctica yo creo que sería muy complejo, y sobre todo porque no existe un plan B en términos de alternativa para afrontar este año y medio que queda el gobierno. Alberto, te hago la última también, terreno casi de ciencia ficción ya, casi un juego también. ¿Cómo te imaginás vos al peronismo, te hablo del peronismo en general, dentro de 5 años? Imagínate, no sé, la elección 2027. ¿Qué peronismo va a haber en esa época? Mira, yo creo que el peronismo, a ver, voy a decir algo que a los compañeros no les va a gustar mucho tal vez, pero a mí me parece que el peronismo se murió con Perón, ¿no? Y que después lo que aparecieron fueron relatos que trataron de apropiarse
de una tradición peronista, de un ADN peronista, pero en realidad quedó absolutamente fragmentario. Por eso tenés peronistas en Juntos por el Cambio, tenés peronistas sueltos por un lado, peronistas a la derecha, peronistas a la izquierda, peronistas reconvertidos en trotskistas, peronistas reconvertidos en kirchneristas, otros en cristinistas. La diferencia entre cristinistas y kirchneristas a veces se pasa por alto, pero es muy profunda. Entonces, yo creo que tiene muchas más posibilidades de sobrevivir un peronismo, una especie de neomenemismo en este contexto, que porque en realidad la sociedad que construye Perón no existe. Y si bien quedan valores, eso lo dijo el propio Perón. Sí. Van a sobrevivir más los valores que la doctrina, porque la doctrina debe ajustarse al contexto contemporáneo, y efectivamente la sociedad de 1943, 1945 no tiene nada que ver con esta, no hay idea de solidaridad social, es casi imposible imponer la idea de comunidad realizada, el contexto internacional no es el de guerras frías, sino que es un orden totalmente diferente, el individualismo se ha instalado por todos lados, entonces creo que tiene más posibilidades de sobrevivir un peronismo asociado a los negocios, con un buen diálogo con el mercado y mucho más asociado a las variables de los años 90 que un peronismo como aquel que nosotros celebramos, y lo digo personalmente con Néstor Kirchner, en términos de lo que era una especie de renovación parcial doctrinaria por un lado, y por el otro lado un proceso de inclusión social y de crecimiento económico. Pero evidentemente va a depender mucho también de cuál es el contexto internacional, ¿no? Porque como decía primero, la política siempre es política contemporánea y es política mundial. Y en este contexto mundial de retroceso de amplios sectores de la sociedad, con el hambre como amenaza constante denunciada permanentemente por los organismos internacionales y con una tan violenta concentración de la riqueza, creo que es muy difícil poder llevar adelante un peronismo con una matriz redistribucionista. Alberto, antes de despedirte, decime dónde la gente te puede leer y dónde te puede escuchar, qué estás haciendo. Mira, empezamos un emprendimiento en el cual vos generosamente contribuís todas las semanas, que es entransición.com.ar, que es un portal de debates, que evidentemente es totalmente amplio, van a encontrar las posiciones más diversas. Y después estoy los días viernes por Radio AMET de 18 a 20 horas en un programa muy bonito que se llama Arriba Bla. Me consta. Alberto, te mando un abrazo grande. Un gran abrazo, Dante. Era entonces Alberto Letieri, un lujo que nos dimos hoy, un tipo siempre lúcido y que vale la pena escuchar. Son las 12:24.